Hola amigos, buenos días, bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito Esquema del Psicoanálisis, un curso organizado por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero e impartido por Virginia Baldomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y psicóloga colegiada. Bienvenidos a todos. Hoy os hablo desde Madrid, España, y desde aquí vamos a hacer la emisión de esta segunda clase del curso Esquema del Psicoanálisis. Bienvenidos a todos. Hola Mariana, buenos días. Vamos recibiendo a nuestros amigos e invitados a esta clase participativa, donde estaré encantada de que vosotros también converséis sobre el psicoanálisis en este curso Esquema del Psicoanálisis. Bueno, y para comenzar, como habíamos acordado la semana anterior, vamos a empezar respondiendo las preguntas que habéis ido dejando a lo largo de la semana en el vídeo de la clase anterior, que podéis encontrar aquí en este Facebook. Si os lo habéis perdido, si queréis repasar la clase o si la queréis ver, podéis encontrar el vídeo de la clase anterior, Esquema del Psicoanálisis, y además los vídeos van a ir siendo organizados en listas de reproducción para que os resulte más fácil encontrarlos, tanto aquí en Facebook como en el canal de YouTube, que muchos de ustedes estáis siguiendo el curso en diferido y así lo habéis dejado patente, lo habéis hecho manifiesto y habéis ido dejando también vuestras preguntas en el canal de YouTube de Virginia Baldominos. Recuerda suscribirte al canal y dar a las notificaciones si quieres recibir todas las clases. Wolfgang Cárdenas Petit, buenos días. Marilyn Gómez, hola Virginia, gusto de escucharte nuevamente, y además animaros a todos a seguir o bien el perfil de Facebook o bien el canal de YouTube, porque ya próximamente vamos a publicar la programación de los próximos cursos de aquí al verano. Cursos que se realizarán en este horario de los martes a las 11 de la mañana y que ya estamos programando todo el calendario hasta las vacaciones de verano. Así que permaneced atentos porque próximamente se irán publicando para que la máquina no pare, para que esta máquina de difusión de conocimiento esté permanentemente activa y esté permanentemente cualquiera de ustedes acercándose a la teoría del inconsciente. María González, buenos días. Carlos Latorre, muy buenos días. Virginia, para ti, para todos los contertulios desde Barcelona. Muy bien, saludos a todos, creo que he saludado a todos por ahora y vamos a comenzar con las preguntas. María Rosario Zumini pregunta si podríamos repetir los términos de conversión de histeria, reviviscencia y conversión somática. Nombraste a Charcot y a otro profesional, aparte de Breuer y Freud. ¿Podrías explayar un poco más cómo influyeron a nivel de antecedentes del psicoanálisis? Bueno, por lo que veo a todos os ha llamado mucho la atención el tema de la técnica del método catártico y la hipnosis. Entonces vamos a hablar un poquito más de este antecedente. Buenos días, Karina. Pero en el sentido de que es un antecedente para el psicoanálisis, que es lo que a nosotros nos interesa y cómo ha dejado su impronta también en la técnica actual y el método psicoanalítico que nosotros utilizamos hoy en día en el siglo XXI, en el Grupo Cero, los psicoanalistas del Grupo Cero, formados estrictamente en una disciplina técnica y metodológica que hace posible que cualquiera de ustedes se pueda psicoanalizar. Entonces, bueno, haciendo referencia a los temas de conversión y reviviscencia, dijimos que la estructura histérica o la posición histérica tiende a elaborar determinadas cuestiones que han sido impactantes para él o para ella en su vida y que generalmente tienen que ver con la etapa infantil de su vida, las elabora de una manera determinada. Que tienen que ver con la etapa infantil de su vida quiere decir que por primera vez acontecieron ahí, en ese momento temprano de la evolución del desarrollo de una persona, pero que después se va a ir repitiendo cada vez en la vida, ¿no? Se va a ir repitiendo muchas veces en la vida esa manera de responder histérica. No es que se repita el pasado, no es que se vuelva al pasado, mejor dicho, sino que se repite esa manera en la que una persona ha quedado posicionada
con respecto a su pasado, ¿no? Bueno, entonces vemos en la estructura histérica lo que vemos es una tendencia a esas situaciones en las que no puede reaccionar, en las que no dice una frase, en las que se queda con un malestar, con algo desagradable, no lo puede poner en palabras, no lo puede expresar de una manera más adulta, digamos, o más saludable desde el punto de vista psíquico. ¿Qué hace? Lo que hace es convertirlo, es decir, con esa energía, ese afecto que le produjo esa situación por la que quedó afectada, lo que hace es se deriva por inervación somática. Entonces le duele la barriga, o se le paraliza un brazo, o desarrolla un tic nervioso, pero es una expresión de eso que no pudo derivar o descargar por una vía más adecuada, más pertinente, ¿no? Por una vía por la que está preparado el aparato para hacer esa descarga. Como no tuvo esa oportunidad, o no supo hacerlo, o no pudo hacerlo, entonces lo hace por donde le resulta más sencillo, más fácil, que en el caso de la histeria es la conversión somática o la reviviscencia, decía Freud, que en el sentido de que en la situación hipnótica el hipnotizador logra o consigue que esa persona, ese paciente, reviva de nuevo la situación, esa original que ha olvidado pero que fue la que le produjo esos afectos, y descargue en la situación hipnótica de nuevo esa afectividad, ¿no? Mediante una reacción afectiva en la situación de hipnosis, que eso era a lo que se llamaba la catarsis, ¿vale? Pero en la histeria hay esa tendencia a convertir, es decir, a derivar por inervación somática ese afecto asociado a una situación frente a la que no pudo actuar el paciente. Y hablamos de Charcot, hablamos de Breuer, y estuvimos hablando también pues a ver, déjame, Breuer, Charcot y bueno, creo que mencionamos a esos dos autores como antecedentes, profesores y maestros de Freud, de los que fue tomando esos instrumentos aplicables a la práctica clínica. Mencionamos a ellos dos. Bien, después, de todas formas, en el texto tenéis más nombres de más doctores y antecedentes que pudieron contribuir de alguna manera a este renacimiento del interés por el hipnotismo desde el campo médico. Bien, más preguntas. Óscar Ortega Beltrán. ¿Y cómo influyeron? Que preguntaba María Rosario. ¿Cómo influyeron? Bueno, pues porque en un campo donde no había técnica, no había método para entender y por lo tanto poder transformar los síntomas neuróticos, ellos empezaron a interesarse y utilizaron, bueno, pues eso, la hipnosis, que era un método que estaba de moda en esa época o que empezaba a nacer en esa época, y ellos lo utilizaron aplicándolo al campo médico, ¿vale? Para ver qué pasaba en esos pacientes neuróticos bajo la sugestión hipnótica. Entonces, eso fue el antecedente, un interés hacia los síntomas neuróticos que después va a heredar, digamos, o va a ser legado a Freud para que él continúe con ese estudio, puesto que vamos a ver que Breuer, bueno, pues después él era especialista en medicina general y él va a seguir su camino por esa especialidad médica, dejando en Freud, digamos, la responsabilidad de desarrollar el método psicoanalítico. Óscar Ortega Beltrán pregunta en Facebook: entonces el TOC no es solo químico, sino que también hay factores como vivencias pasadas de desgaste emocional. Bueno, es que no es químico, es psíquico, es un trastorno psicológico, que además, como todos los trastornos psicológicos, incluye un factor sobredeterminante inconsciente.
Es decir, que lo que cuenta el paciente con TOC, lo que son sus obsesiones, sus rituales, sus miedos, sus repeticiones, etcétera, es solamente la cara manifiesta de la enfermedad, es la apariencia, es lo que se ve, pero hay algo que está produciendo esa enfermedad, que además está en otro lugar diferente a los síntomas, y que es lo que tenemos que descubrir en el psicoanálisis del paciente, es lo que tenemos que reconstruir. ¿Qué es eso inconsciente que está produciendo los síntomas a nivel consciente? Puesto que los síntomas son solamente el efecto de que eso inconsciente ha encontrado una vía sustitutiva de expresarse, ya que la represión le ha impedido expresarse por lo que sería la vía directa hacia la conciencia, ¿vale? Entonces, es un trabajo psicológico el que tiene que hacer el paciente obsesivo en su psicoanálisis. Cuando se le da medicación a un paciente obsesivo, se está contribuyendo bastante poco a la transformación o a la curación de esa enfermedad. Más bien se va a mantener, se contribuye al mantenimiento de la enfermedad y a la cronificación de la enfermedad. Buenos días, Víctor Hugo. Buenos días, Eduardo Hernández. ¿Vale? No se contribuye para nada a lo que es el descubrimiento del sentido que tienen esos síntomas. ¿Por qué? Porque con el descubrimiento del sentido también se acaba la necesidad del síntoma. Ya el paciente puede hablar de eso de otra manera que no sea enfermándose. ¿De acuerdo? Entonces, ¿que hay correlatos químicos? Bueno, también uno cuando le da vergüenza se sonroja, ¿no? Hay un correlato biológico de un afecto, de una cuestión psicológica, ¿no? Pero eso no significa que sea la química la que está produciendo la problemática. Ese es un error muy común, muy habitual y que lleva, bueno, también muy interesadamente difundido, que son cuestiones químicas, ¿no? Que son cosas del cerebro, que si tiene mucho de esto, mucho de aquello, que si tiene litio, que si no sé qué, no sé cuánto. Todo eso son correlatos biológicos, pero no son la causa de las enfermedades mentales. La causa de las enfermedades mentales, son psíquicas, tienen que ver con lo humano, con las cosas que nos pasan en el día a día, cómo pensamos, cómo sentimos, qué hacemos, con qué tiene que ver eso, por qué pensamos y sentimos de esa manera, ¿no? Porque, bueno, esto es psíquico, señoras, señores, y requiere un tratamiento psicoanalítico para poder transformar algo en nosotros. Y no queremos permanecer toda la vida así, ¿no? Como piedras. No, yo siempre soy igual a mí mismo, yo siempre soy el mismo, como el obsesivo, siempre así. No puedo cambiar. Bueno, pues la medicina, los fármacos no curan eso, no transforman nada de los trastornos o de lo inconsciente que está generando y produciendo los trastornos neuróticos. Oscar también pregunta, y en el caso de las descompensaciones químicas, como en el caso del litio y la serotonina u otros neurotransmisores, ¿ahí no es visible el medicamento? ¿Se puede con el puro psicoanálisis? Efectivamente, el psicoanálisis es el tratamiento indicado para curar las cuestiones psicológicas, el TOC, la depresión, la ansiedad, los problemas de pareja, los problemas sexuales, los problemas en los niños, las problemáticas en la familia, en empresas, todo lo que tiene que ver con las cuestiones psíquicas, psicológicas, donde están implicados los seres humanos. Psicoanálisis es el tratamiento que hay que realizar cuando aparecen síntomas, y muchas veces tampoco es necesario que sean síntomas gravísimos, ¿no? Que todos, en mayor o menor medida, un gradito de neurosis hay, pero es una cosa de cantidad, la diferencia entre la salud y la enfermedad. El psicoanálisis va permitiendo regular cantidades en el aparato psíquico. Norma Fretes dice, ¿se puede decir que el método hipnótico no es adecuado como un medio para llegar al inconsciente? Exactamente. El método hipnótico muestra que existe lo inconsciente, muestra que existe algo más allá de la conciencia, pero no permite ni construir el inconsciente ni transformarlo. Eso es el psicoanálisis el que permite hacerlo, y además sin que la persona esté dormida, con lo cual también es importante, porque que la persona se dé cuenta de que depende de él o de ella
tanto su manera de enfermar como su manera de curarse, ¿no? Pues es muy importante, hace mucho al tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque uno muchas veces quiere lavarse las manos y dice, no, no soy yo el que se enferma, son los otros los que me enferman, es la realidad la que me enferma, es la sociedad la que me enferma, es mi hijo, es mi marido, son ellos los que tienen que cambiar, ¿no? Claro, la hipnosis es un método que te deja en una posición pasiva, yo me duermen y que sean los otros los que me transformen, pero no es así, ¿no? Es algo que fue descubriendo el psicoanálisis, ¿no? Es uno el que tiene que hacer el trabajo para transformarse, es el que lo va haciendo en su relación analítica, en relación con el analista. Por tanto, la hipnosis tampoco permitía la transformación del paciente, del sujeto hipnotizado, más allá de lo que era la influencia o los cambios o los comportamientos que realizaba bajo el efecto de la sugestión. Pero eso no es un cambio de personalidad, eso no es cambiar, ¿no? El psicoanálisis sí te permite cambiar, y además cambiar lo que tú quieres, lo que te hace, lo que va produciéndote obstáculos. El resto de lo que está bien no se va a transformar, no se va a cambiar, ¿no? No es para nada invasivo en tu vida, ¿no? Es como estas medicinas integrativas, nuevas, que no te dañan, no para curar una cosa te dañan otra, no, sino que son respetuosos con tu sistema psíquico, y solo si hay una sobrecompensación, un exceso, algo que está produciendo un síntoma o inconvenientes para que ese aparato psíquico funcione, ¿no? Esté en funcionamiento, esté en movimiento, esté sano, bueno, pues eso es lo que el propio paciente, además que lo sabe inconscientemente, es lo que va a ir transformando, siempre y cuando sus resistencias se lo vayan permitiendo, que eso será otra cuestión que hay que ir trabajando en el psicoanálisis, la superación de las resistencias de cada uno a curarse, a vivir mejor, a reconocer que antes estaba equivocado, a reconocer que antes no sabía amar o que no sabía trabajar y que ahora está empezando a amar, ¿no? A aprender esas cosas. Pero claro, eso implica reconocerse mortal también. Y que yo sepa, un sujeto bajo hipnosis no trabaja todas esas cuestiones, mientras que en el psicoanálisis hablar libremente a uno le lleva a lugares insospechados. Bueno, en YouTube también nos han dejado preguntas nuestros amigos y seguidores. Rosario Sánchez dice, aún no me queda claro el término de catarsis, ¿solo se da en la hipnosis? Bueno, la catarsis se refiere a ese aspecto del método que implica descargar, derivar un afecto, ¿no? Que se ponga a llorar el paciente, o que le entre una carcajada, o ¿no? Una descarga afectiva. Eso es la catarsis, ¿no? Es una derivación por reacción en la situación hipnótica, en la situación artificial. Entonces, en este momento se pensaba que así el paciente se curaba. Si mediante la hipnosis yo le sugestiono para que recuerde aquello que ha olvidado, aquello que ha desaparecido de su memoria, pero que fue precisamente lo que le generó ese afecto en aquel momento pasado, si yo ahora en la hipnosis le llevo a recordar esa situación, entonces la recuerda, la revive y descarga el afecto en la situación hipnótica. Esto era la creencia que sostenía ese procedimiento catártico. Pero esto se descartó cuando se produjo el psicoanálisis, cuando se inventó, cuando se construyó, cuando se conceptualizó, cuando se hizo una disciplina científica. El psicoanálisis se prescindió ya del método hipnótico y catártico. Pero nos decía Freud que de alguna manera ese procedimiento ha dejado en el método psicoanalítico, ha dejado una impronta importante, porque claro que se producen también catarsis, descargas, ¿no? Cuando uno se psicoanaliza, pero eso no es ni el motor, ni la causa, ni el productor de la transformación en el paciente. No. Va a tener, el método va a ser otro, que ya vamos a ver cuál es, ¿no? El método de interpretación-construcción es otro, ¿no? Y la técnica va a ser otra, que hoy vamos a hablar de ella. La asociación libre en transferencia ya no va a ser
la hipnosis. Pero algo ha dejado en el psicoanálisis como antecedente, algo sigue habiendo de eso. Hay pacientes que dicen, hablan toda la sesión y dicen, ay, qué a gusto me he quedado, ¿no? Y hay veces que uno habla y es la interpretación la que abre una nueva puerta de la mente, una nueva puerta al pensamiento. No es solo el hablar, ¿no? Entonces, algo de la catarsis queda, pero el método y lo que produce la transformación es otro en el psicoanálisis. Rodrigo Osorio pregunta en qué consiste la práctica teórica. Es muy importante para el psicoanálisis. De hecho, hablamos de praxis. Praxis que implica la práctica clínica, pero implica la teoría. La teoría, es decir, no se puede hacer en psicoanálisis práctica clínica sin teoría. No existe un psicoanalista que no esté en formación permanente. No existe un psicoanalista que no esté en análisis permanente, ¿no? Es decir, es práctica, pero siempre con el estudio o encadenada, articulada con la formación teórica. Además, después el psicoanalista está obligado, al menos los de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, a publicar, a mostrar cómo le fue transmitido el psicoanálisis. Y eso implica una preparación teórica, una permanencia en la formación teórica. Bueno, vuelven aquí a preguntar, Diego Fernández pregunta de la técnica de la catarsis y si hoy en día se sirve el psicoanálisis de ella. Creo que ya lo he respondido. Carlos López de Arce pregunta, dice, mi pregunta es que uno no puede saber muchas veces qué le afectará y en qué intensidad lo hará. Si esa conversación o esa discusión o esa burla será impactante en él. Quizás en ese momento no se le dé importancia o se racionalice restando importancia, con lo cual parece rumiarse más tarde. ¿Es así? Sí. ¿Hay algo que podamos mejorar, como estar atentos para que ocurra en menor medida? En algunos casos es rumiarse, pero ya lo que se rumia no es exactamente lo que pasó ni lo que ha provocado esos afectos o esa problemática. Lo que se rumia ya es, lo que está en la conciencia ya es un disfraz, ¿no? Pero sí que es verdad que uno en esa situación puede no darle importancia, decir, voy a dejar de pensar en esto es una tontería. Peor, porque eso se hace inconsciente, eso es lo que no quieres pensar, eso que no quieres valorar, que no quieres hablar de ello, y que tanto ha impactado, se olvida, pero se hace inconsciente y actúa desde otro lugar de nuestra mente, generando una influencia mucho mayor en lo que te pasa, ¿vale? O sea, ni siquiera es que se racionalice y se rumie, no, se hace inconsciente, pasa a otro principio del suceder psíquico, ¿no? A otro nivel, a otro nivel de procesamiento psíquico, en vez del nivel secundario, que es el consciente, primario, o sea, más impactante, más fuerte, más determinante para el funcionamiento de nuestra mente, ¿no? Dice, ¿hay algo que podemos mejorar? Bueno, lo que uno puede hacer es psicoanalizarse para que esto no suceda o suceda de otra manera, poder ir elaborando la vida de uno y construyendo una vida más saludable. Eso se hace únicamente a través del psicoanálisis, es la técnica que puede abordar y transformar esos factores inconscientes. Silvia Villalobos, hola. Silvia Villalobos de Buenos Aires, Argentina. Muchos saludos, Virginia. Hola, Silvia. Bueno, y Rodrigo dice... Pregunta, ¿es comparable un partido de fútbol con un estado de histeria colectiva? ¿Los elementos simbólicos inconscientes tienen relación directa con una relación sexual? Si no es así, que alguien me lo explique de otra manera. Sí, los elementos simbólicos inconscientes tienen que ver con lo sexual, tienen una significación sexual. Pero en cuanto a eso de un partido de fútbol, si es un estado de histeria colectiva, no sé si se puede generalizar así. En cualquier caso, te recomiendo que en el canal de YouTube realices un curso, que hay un curso completo sobre la histeria. Creo que te va a interesar mucho, Rodrigo. Y después de hacerlo, hablamos. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda clase del curso, con este proceso de esquema del psicoanálisis que nos está mostrando Freud.
Y nos habíamos quedado en que Freud publica esos trabajos junto con Breuer que se habían realizado sobre la histeria y que denomina estudios sobre la histeria, ¿no? Pero que Breuer va a continuar su camino por la medicina general, que era su especialidad, y entonces es Freud quien va a continuar perfeccionando ese método que había heredado de Breuer, ese procedimiento catártico y esa técnica de la hipnosis que era la que estaban utilizando inicialmente, antes incluso de que naciera el psicoanálisis. Freud va a ir introduciendo ciertas innovaciones técnicas que él va desarrollando en la práctica clínica y los descubrimientos teóricos que también él va realizando con sus estudios, porque no deja de hacer práctica teórica, como hemos dicho, que es muy importante, van a dar lugar a que se pase del procedimiento catártico al método psicoanalítico. El paso más decisivo fue la renuncia al hipnotismo, renunciar a esta técnica del hipnotismo para empezar a utilizar otra técnica diferente. Los motivos para renunciar al hipnotismo fueron dos. Primero, que Freud había asistido a un curso completo sobre hipnosis con Bernheim en Nancy y, sin embargo, lo que había aprendido, cuando lo aplicaba con los pacientes, observaba que había muchos pacientes a los que no conseguía hipnotizar. No podía aplicar esa técnica con ellos. Y el segundo motivo por el cual Freud abandona la hipnosis es que esos resultados que alcanzaba con los pacientes aplicando la hipnosis no acababan de satisfacerle los resultados obtenidos. Habían resultados que aparecían poco después de comenzar el tratamiento, pero duraban muy poquito los resultados y además eran muy dependientes de la relación que el paciente tenía con el psicoanalista. Dependía mucho de eso. Así que cuando Freud renuncia a la hipnosis, dice no voy a utilizar más este método, va a ser una ruptura muy importante para iniciar un nuevo comienzo metodológico. El hipnotismo ha sido muy útil y ha sido muy interesante para el psicoanálisis. Es un antecedente muy importante para la disciplina psicoanalítica. ¿Por qué? Porque llevó a la ciencia a ver que había contenidos que estaban fuera de la conciencia de los enfermos, es decir, que habían sido olvidados, pero que eran importantes para sus síntomas, para la sintomatología y la enfermedad nerviosa que presentaban. Pero ahora, como hemos dicho, iba a ser sustituido por otra técnica. Y en este punto es cuando Freud comienza a aplicar la nueva técnica del psicoanálisis, la nueva técnica que se fue produciendo en esa atención de esos pacientes histéricos, obsesivos que le llegaban a la consulta. Bueno, ¿cuál es esta técnica? Esta técnica que vamos a empezar a utilizar, que empieza a utilizar aquí Freud y que nosotros utilizamos hoy en día como la técnica del psicoanálisis, es la asociación libre del paciente en transferencia con el analista. ¿Y en qué consiste la asociación libre? Consiste en comprometer al paciente a decir todo lo que le pase por la cabeza, a comunicar todas aquellas ideas que se le van ocurriendo en su conciencia, prescindiendo de toda reflexión, de todo juzgamiento, ¿no?, de esas ocurrencias, que deben ser espontáneas, involuntarias, y además la persona debe estar en un estado de serena concentración, debe estar despierto, debe estar concentrado en esas ocurrencias que le van surgiendo. O sea, justamente lo contrario a lo que solemos hacer en nuestra vida cotidiana, que se te van ocurriendo cosas y lo que vas haciendo es reprimiéndolas, ¿no?, para estar en la vida, para estar en el trabajo. Bueno, pues en el análisis es justo otra cosa la que pedimos, es diga usted, esté atento a esas cosas que le van surgiendo a la cabeza, esas ocurrencias espontáneas, involuntarias, y comuníquelas en voz alta, sin juzgarlas, ¿no? Aunque le resulten desagradables, aunque le resulte disparatado, aunque le resulte nimio, aunque le resulten impertinentes esos pensamientos, usted comuníquelos en voz alta.
¿Por qué elige Freud esta técnica de la asociación libre, que es la técnica de psicoanálisis? Es lo que le vamos a pedir a usted si viene a psicoanalizarse. Hable libremente de lo que usted quiera o de todo lo que le venga a la cabeza. Asociación libre. Bueno, en realidad Freud pide al paciente que hable libremente, pero porque ya sabe, de alguna manera, que la asociación libre es imposible. Es decir, que no tiene nada de libre. Que todas esas cosas que se nos van ocurriendo involuntariamente, espontáneamente, cuando estamos tumbados en el diván, están sobredeterminadas. Que hay una sobredeterminación inconsciente, que inconscientemente, si se nos ocurren esas cuestiones, aunque aparentemente no tengan nada que ver unas con otras, o ni siquiera con la situación actual, o con lo que le está pasando al paciente, o que parezcan tonterías, no lo son. Están sobredeterminadas inconscientemente. Y si le dejamos al paciente hablar libremente y seguir asociando libremente, vamos a llegar a esos contenidos inconscientes que están en otro lugar, más o menos alejado de lo que aparentemente le pasa ahora, pero que están produciendo lo que le pasa ahora. ¿Vale? Entonces vamos a dejarle hablar y vamos a ver a dónde lleva toda esa asociación libre, porque es el aparato psíquico, y todo lo que ocurre en el aparato psíquico y todo lo que se nos ocurre cuando hablamos está sobredeterminado inconscientemente. Y a nosotros lo que nos interesa, nuestro objeto de estudio en el psicoanálisis, es lo inconsciente, que es el que produce la enfermedad mental. Y un gran porcentaje también de las enfermedades orgánicas, enfermedades físicas, que la propia medicina reconoce como de causa desconocida, como etiopatogénica, ¿no? Desconocida. Entonces, si hasta la propia medicina reconoce que no sabe cuál es la causa de muchas enfermedades, que trata médicamente, que trata biológicamente, ¿por qué no prestamos un poquito más de atención a nuestro suceder psíquico, que tan importante es y tan sobredeterminante para lo que nos pasa, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida, como en nuestro cuerpo social, en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás? ¿Por qué? Bueno, pues porque a la vez que en nosotros hay esa tendencia o deseo de curarnos, de que las cosas nos vayan bien, de saber, a la vez hay en nosotros una tendencia o una fuerza que se opone a eso. Y es también lo que esta regla fundamental que aplicaba Freud de diga usted todo lo que le pasa por la cabeza, descubrió. Descubrió que a veces el paciente en análisis muestra resistencias, muestra una oposición a decir lo que le pasa por la cabeza, que es el mismo el que rechaza o no dice, o se calla, o no dice en una sesión, pero luego viene 2 sesiones más tarde y dice, mira, doctora, aquel día se me ocurrió esto, pero no lo dije, ¿no? Y no lo dijo porque precisamente eso que se le había ocurrido y que trae ahora 2 sesiones después, o 1 año, o 3 años después, o cuando lo traiga, es porque tenía que ver con la solución de esa problemática o de ese síntoma, ¿de acuerdo? Entonces esto también nos permitió observarlo, esa nueva técnica que estaba poniendo en juego Freud, y que la hipnosis no permitía saber de eso. ¿Saber de qué? De esa lucha, de ese conflicto psíquico que hay en el aparato y que es el que da lugar a los síntomas neuróticos, a los síntomas nerviosos. Además, esta regla analítica fundamental y esta nueva técnica de la asociación libre permitía obtener una cantidad de material muy rica, muy amplia, que no eran el material olvidado en sí mismo. Eso no es el material olvidado, puesto que el material olvidado está olvidado. El paciente no puede acceder a él desde la conciencia, está olvidado, está en otro lugar del aparato psíquico, está inconsciente. Pero al dejarle hablar libremente, el paciente ya expone una gran cantidad de material que, aunque no es lo olvidado directamente, son alusiones indirectas de alguna manera a ese contenido olvidado, ¿no? A ese contenido inconsciente, de tal forma que al analista ya le va a poner en la pista acerca de ese material olvidado.
De tal manera que a partir de ese material de asociaciones libres, el psicoanalista va a poder reconstruir o interpretar lo olvidado, ¿no? Va a ir haciendo aportaciones, complementos, interpretaciones que van a servir para construir lo olvidado. Por eso el método se llama, el método del psicoanálisis, método de interpretación-construcción. ¿Vale? De esta forma, ese arte interpretativo, que es un arte, el psicoanálisis es una ciencia, sí, pero es un arte. Hay que desarrollarlo, hay que construirlo en cada uno. No es algo que se aprenda así como en la universidad, ¿no? No, es un saber. Es un saber muy especial, muy exquisito, porque se trata de poder construir el inconsciente de fulano de tal. Y para eso, por supuesto, el psicoanalista tiene que estar en construcción de sus procesos inconscientes, ¿no? Entonces, es una ciencia, es un arte que junto a esa técnica de la asociación libre van a sustituir al procedimiento hipnótico. Lo descartamos. Lo aceptamos como un antecedente y valoramos la importancia que ha tenido el hipnotismo para la construcción de la técnica y el método psicoanalítico. Pero no usamos la hipnosis en psicoanálisis, usamos psicoanálisis. Bueno, aparentemente así, ¿qué pasó? La labor quedó complicada, obviamente. La complejidad del psicoanálisis es mucho mayor que la de la hipnosis y requiere una formación teórica, una formación práctica, un psicoanálisis personal, un psicoanálisis didáctico, participación en grupos de estudio, participación en grupos de análisis, desarrollo de escucha poética, desarrollo de actividades de sublimación, etc. O sea, es una formación disciplinada y exquisita, ¿no? La del psicoanalista. Entonces queda complicada la labor, por supuesto, del psicoanálisis, pero sin embargo, y además también en la práctica clínica, ¿no? Donde hay que dejarle hablar al paciente y es el mismo el que se va resistiendo o va superando sus resistencias, o el psicoanalista no puede hacer nada más que escuchar, interpretar, esperar y dejar que el paciente haga, ¿vale? Se vaya transformando en la medida de sus posibilidades y en el tiempo de ese paciente, ¿no? De ese psicoanalizado. Entonces se complica todo, pero sin embargo aumentó o proporcionó una ventaja inestimable para el procedimiento, porque ahora dejar hablar al paciente y ir observando va a mostrar el dinamismo de la mente, el dinamismo del aparato psíquico, ¿no? Que durante la hipnosis no se observaba. Durante la hipnosis se duerme al paciente y el paciente es como que cae en un enamoramiento profundo del hipnotizador, ¿no? En la medida en que le pone al hipnotizador en el lugar del ideal del yo, deja que el hipnotizador, se deja hipnotizar. Si no le pone al hipnotizador ahí, ni siquiera cae bajo el estado de hipnosis, ¿no? O sea, es una cosa, le pone en ese lugar y entonces asume las sugerencias por sugestión que le va haciendo el hipnotizador, hasta cierto punto. Lo que no quiere hacer o cumplir, ¿no? El doctor Menasa siempre cuenta una anécdota de un experimento que hicieron con la hipnosis, y entonces le decían al paciente: haz esto, y lo hacía la gallina, hace el perrito, hacía el perrito, dame tu reloj de oro, y el reloj de oro no se lo daba, ¿no? Entonces tampoco se mostraba el dinamismo psíquico, pero en el método psicoanalítico sí. En el método psicoanalítico se ve ese juego de fuerzas que decimos, ¿no? De querer curarse, pero al mismo tiempo resistirse a la cura, ¿no? Así que Freud descubrió que esos elementos patógenos que habían sido olvidados, esos elementos que se habían hecho inconscientes y son los que estaban produciendo o están produciendo en la actualidad la enfermedad del paciente, están en lucha con otra fuerza muy intensa en el aparato psíquico, y que se va manifestando esa otra fuerza en la situación de análisis por esas objeciones críticas que el paciente se va haciendo y que le lleva a excluir de la comunicación en el análisis ciertas ocurrencias, ciertos pensamientos, ciertas ideas, ¿no?
eso son manifestaciones de esa resistencia. Entonces, del estudio de esos fenómenos de la resistencia que fue viendo Freud y fue observando y integrando en su nueva teoría que estaba desarrollando sobre el funcionamiento del aparato psíquico, de ahí van a nacer uno de los pilares fundamentales de la teoría psicoanalítica, que es la teoría de la represión. Es decir, esas mismas fuerzas que ahora están en oposición a que el material patógeno olvidado surja, aflore a la conciencia, se haga consciente, esas mismas fuerzas fueron en su día las que mandaron al olvido ese material. ¿Vale? Entonces, así Freud consigue llegar a la etiología, al origen de la producción de los síntomas neuróticos. Habíamos dicho que esos síntomas neuróticos precisamente son productos sustitutivos, son productos transaccionales, son disfraces. Disfraces que se han puesto los impulsos anímicos, los impulsos psíquicos, las impresiones anímicas que no encontraron en su día un exutorio y que por tanto se reprimieron, se hicieron inconscientes. Pero eso no significa que acabamos con ellas, ni que matamos esas impresiones, esos impulsos anímicos, no. Desde lo inconsciente siguen trabajando y trabajando y trabajando y trabajando con más fuerza, más intensidad, puesto que ahora ya escapan a nuestro control consciente, hasta a nuestra capacidad de raciocinio. Escapan, trabajan desde lo inconsciente, desde el proceso primario, libremente, libres, buscan libre expresión. Y como no tienen palabras a las que se asociarse, son inconscientes, no sabemos de eso, no podemos ponerle palabras, no podemos hablar de ello, no queremos hablar de ello, está reprimido. Entonces buscan su manera de expresarse disfrazándose en forma de síntomas. ¿Vale? Entonces, antes de Freud, ¿qué decían los autores? Pues había sido olvidado por casualidad, o incluso, como decía Janet, se debía a una dificultad de ese aparato psíquico para sintetizar lo que pasó con lo que le pasa ahora. Entonces estaba dividido, ¿no? Pero Freud va a decir que no es que se deba a una incapacidad constitucional o a que determinadas personas se les pase por casualidad no, sino que se ha producido una represión que ha apartado de la conciencia esos contenidos, que ha excluido de la memoria esos contenidos. Y solo a consecuencia de que han sido reprimidos, esos contenidos se han hecho patógenos, se han hecho patológicos para la persona. Y que además eso les ha otorgado esa inhabitual forma de expresarse. Entonces, con motivo de esta represión, ya consideramos eso, que hay dos fuerzas en pugna en nuestro aparato psíquico y que los síntomas son el resultado del conflicto de estas dos fuerzas anímicas. Entonces, aquí la experiencia, esto es otro punto importantísimo del psicoanálisis, porque cuando está en este punto de estudio de Freud del conflicto entre fuerzas, ahora la experiencia le enseña a Freud algo nuevo, algo que lo sorprende, ¿no? La represión, es decir, esa fuerza que se niega a saber, que quiere olvidar, proviene de la conciencia, proviene del yo, proviene de eso que nosotros decimos ser. Yo soy de tal manera, yo soy de cual manera, yo soy esta persona, eso es consciente todo, ese es el yo del sujeto. Bueno, pues de ahí proviene la fuerza de la represión. Y esa represión depende de motivos éticos y estéticos. No me gusta, no quiero saber de ello, no me gusta, ¿no? Que a veces muchas personas hablan así, no quiero, eso no me gusta, eso me gusta. Van por la vida haciendo en función de si les gusta o no les gusta, ¿no?
Bueno, motivos éticos o estéticos son los que llevan a reprimir ciertos contenidos mentales, ciertos contenidos, ciertos impulsos que provienen de nosotros mismos, de nuestro aparato, pero desde un lugar inconsciente. ¿Cuáles son esos impulsos que no nos gustan en general desde la conciencia? Que luego depende de lo más o menos psicoanalizado que esté uno, que los tolere más o menos, ¿no? Que pueda vivir con eso. Bueno, pues son impulsos de egoísmo, impulsos de crueldad, que podemos considerar malos, pero sobre todo, descubre Freud que se trata de impulsos sexuales, que muchas veces son sustitutivos de satisfacciones prohibidas. Y que la enfermedad, se da cuenta Freud, que es una especie de doma incompleta de lo inmoral que habita en nosotros. Toma ya, ¿no? Que en nosotros habitan impulsos inmorales, prohibidos, tanto desde el punto de vista sexual como desde el punto de vista de la crueldad y del egoísmo. Habitan en nosotros y no queremos saber de ellos y los reprimimos. Pero estos mismos impulsos obtienen, consiguen, encuentran formas disfrazadas en tu vida de expresarse y están produciendo consecuencias en tu vida sin que tú lo conozcas. Aunque después uno, cuando está en el análisis y se va aproximando a estos contenidos o van siendo interpretados, diga, si yo siempre supe eso, ¿no? Pero claro que lo sabías, era un saber no sabido que habita en ti. Eso es el inconsciente, ¿no? En todos los humanos. Bueno, entonces ese proceso de evolución o de construcción del psicoanálisis, de su método y su técnica y de su teoría, porque vemos cómo se fue construyendo, ¿no? Ese conocimiento del aparato psíquico, de cómo está construido, de cuáles son las fuerzas que están en pugna en el aparato. Bueno, pues fue revelando cada vez más claramente el papel que en nuestra vida psíquica tienen los impulsos sexuales optativos. Y entonces eso le llevó a Freud, al psicoanálisis, a estudiar, a profundizar, a estudiar, a entrar en la naturaleza y la evolución de la sexualidad humana. Y ahí Freud estudia y escribe en 1905 los 3 ensayos para una teoría sexual, que es donde nos va a explicar cómo la sexualidad humana no se restringe únicamente a lo genital. Lo genital es sexual, pero lo sexual es mucho más amplio que lo genital, abarca mucho más de lo genital, ¿no? Entonces nos habla del desarrollo de lo sexual, en esas etapas de desarrollo psicosexual, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia, la etapa genital, y nos va a ir hablando de la naturaleza de la sexualidad humana como materialidad del inconsciente que es. Pero por otra parte, también el psicoanálisis fue llegando a un resultado empírico, porque descubre que las vivencias y los conflictos de los primeros años de nuestra vida, de los años infantiles, van a tener un papel insospechadamente importante en nuestra evolución como personas. ¿Vale? Y que van a dejar en nosotros disposiciones de personalidad en la edad adulta. ¿Vale? Es decir, vuelvo a insistir, no es que en el psicoanálisis volvamos a la infancia, uno vaya para atrás, no, es que te va a poner una linternita para que veas cómo muchas de tus disposiciones actuales, de tu personalidad, de tu forma de ser, de comportarte, de hacer, de todo, son cuestiones que se produjeron o que parten, tienen una raíz inconsciente infantil y sexual y reprimida.
Así, el psicoanálisis llegó a advertir por primera vez en la historia de las ciencias algo que hasta ese momento las ciencias habían descartado o no habían querido saber de ello o incluso lo habían negado, que era la sexualidad infantil. La sexualidad infantil, que se manifiesta desde la más temprana infancia, desde que nacemos y los primeros años de la infancia, hay una sexualidad que se manifiesta tanto somáticamente como en reacciones anímicas del niño. ¿Cómo armonizar esta sexualidad infantil recién descubierta por Freud con la sexualidad de los adultos? Va a llevar al psicoanálisis obligatoriamente a hacer una ampliación del concepto de sexualidad. Como decíamos, ya la sexualidad no va a ser solamente lo genital, porque los niños tienen otra sexualidad, que no es la genital, ¿no? Y que ahí en 3 ensayos para una teoría sexual nos explica muy bien cómo es la sexualidad infantil. Y además, por tanto, no es una sexualidad solamente en la etapa adulta, también es una sexualidad en la etapa infantil. Así que ya lo sexual ya no es lo que era antes de Freud. Ahora ya lo sexual vemos que es una cosa muy amplia, que implica la genitalidad, pero va más allá de la genitalidad, y que implica la sexualidad adulta, pero también va más allá de la sexualidad adulta porque incluye la sexualidad infantil. A partir entonces de la sustitución del hipnotismo por la técnica de la asociación libre, el procedimiento catártico de Breuer queda transformado en el psicoanálisis de Freud, en el método psicoanalítico, que Freud empezó a desarrollar y a practicar él solo en el mundo, ¿no? Sin más, no tenía adeptos en este momento el psicoanálisis, era él el que estaba practicando este nuevo método, iba y lo fue dando consistencia material, consistencia teórica, iba acompañándolo de escritos, como vemos, primero la interpretación de los sueños, que marcó un antes y un después porque ahí produjo el concepto teórico, describió el método y describió la técnica, asociación libre en transferencia, y después fue complementándolo con otros textos como 3 ensayos para una teoría sexual y otros muchos textos teóricos que van a ir completando esa teoría del inconsciente. Pero el psicoanálisis, entonces, decimos, durante esos 10 años Freud fue desarrollando toda esta cuestión y fue adueñándose de esa teoría que iba aportando cada vez más información sobre la génesis, el sentido y la intención de los síntomas neuróticos, ¿vale? Y que va a servir de base para el esfuerzo médico de combatir y suprimir las enfermedades neuróticas. Que quiero recordar que en este momento, en la actualidad, todos los medios de comunicación dicen que en torno a un 70-80% de la población en este momento padece enfermedades psicológicas, en mayor o menor grado. Bueno, así que Freud, hasta aquí ya vamos a hacer una recopilación, ¿no?, de todos estos elementos o factores que en este punto del esquema del psicoanálisis Freud ya dispone de ellos, ¿no? La acentuación de la vida instintiva, por una parte, de la vida afectiva, que va a tener importancia en la producción de los síntomas psíquicos. El dinamismo anímico, esa lucha de fuerzas, de energías que habitan en nosotros, en nuestro aparato psíquico. El sentido y la determinación de los fenómenos psíquicos, que todo síntoma psicológico, todo síntoma psíquico, todo síntoma nervioso, neurótico, tiene un sentido, se produce para algo, y que a veces ese sentido, incluso los síntomas más oscuros, más arbitrarios, más raros, tienen un sentido, pero hay que someterlos a la interpretación psicoanalítica para producir y averiguar ese sentido. Hay un conflicto psíquico y ese conflicto psíquico es el que origina, el que aporta la fuerza de los síntomas, y también tiene que ver con la aplicación de la represión de eso que no queremos saber. Los síntomas patológicos, por tanto, van a ser satisfacciones sustitutivas
de eso reprimido, eso que no se ha podido expresar de una manera saludable, se va a expresar de una manera patológica, pero es una satisfacción sustitutiva de esos impulsos instintivos prohibidos, sexuales, hostiles, crueles. Por tanto, que Freud descubriese esta etiología de los síntomas, la etiología de la vida sexual y cómo está implicada en la producción de los síntomas neuróticos, va a ser muy importante, y también de la sexualidad infantil, ¿no? Y los brotes sexuales durante la infancia también. A partir de este momento, el psicoanálisis ya no le quedó más remedio que aceptar, por tanto, que la conciencia no es todo lo psíquico, que lo psíquico incluye lo consciente, pero va más allá de lo consciente, incluye otro mucho material que no es consciente, ¿de acuerdo? Y que ese material que no es consciente se hace consciente solamente por la intervención de ciertos sistemas, de ciertas instancias psíquicas que ya veremos en próximas clases. Y sobre todo había una cuestión de la infancia que a Freud llega a descubrir que tiene una influencia poderosísima en nuestra edad adulta y que va a ser muy muy importante para nuestro desarrollo psíquico y en esa producción de síntomas, en la etiología de los síntomas, que va a ser la complicada relación afectiva que tenemos con nuestros padres desde niños, ¿no? Que es a lo que va a llamar el estudio de esas relaciones del niño con los padres, va a ser lo que llamamos el complejo de Edipo, en el cual se descubrió que había un nódulo. En todo caso de neurosis, en todo caso de enfermedad nerviosa, de enfermedad neurótica, de trastorno psicológico, hay un nódulo esencial, un centro que es la causa de la enfermedad y que explica el origen de los síntomas y su significado, que es el complejo de Edipo. Es decir, esa relación con los padres, con la madre y con el padre, relación psíquica que aún mantiene el sujeto y que se repite en su vida. Y que justamente se repite en la conducta que el analizado mantiene con el analista durante la situación analítica, durante la relación analítica, ¿vale? Esto es a lo que vamos a llamar en psicoanálisis la transferencia, la relación transferencial que el paciente mantiene con el analista, en la que va a poner de manifiesto esa manera de relacionarse que tiene con sus padres, esa complejidad anímica en la relación con madre y padre. Y a partir de este momento, entonces, a la técnica del psicoanálisis, asociación libre en transferencia, se le va a añadir también esa otra parte muy importante de la técnica, que es la transferencia, es decir, a la asociación libre, se le añade la otra parte de la técnica, que es en transferencia con el analista. Es decir, no se habla libremente por cualquier lugar, que piensen que eres un loco y te metan en el manicomio, no. Se habla libremente en una consulta de un psicoanalista, que es justamente la técnica que se requiere para psicoanalizarse uno, ¿no? En este momento de la teoría psicoanalítica de las neurosis, cuando Freud habla de la asociación libre, de la transferencia, de la sexualidad infantil, del complejo de Edipo, de la represión, del conflicto psíquico, de la relación con los padres, bueno, a partir de este momento empiezan a aparecer desde diversos campos una gran oposición al psicoanálisis, en algunos casos incredulidad, oposición. La ciencia o las inclinaciones dominantes por parte de la ciencia también empiezan a mostrar su extrañeza ante o su disgusto incluso ante esta nueva teoría que estaban haciendo, y que tampoco Freud estaba dispuesto a desarrollar sin resistencias también y sin oposiciones y sin extrañeza, porque era una novedad, era un nuevo continente científico, una nueva ciencia que se estaba produciendo, nuevos conceptos teóricos que hasta ese momento no se habían producido, ¿no? Entonces es normal
que hubiera oposición, es normal que haya oposición en cada uno cuando se aproxima por primera vez, porque son cuestiones que nos tocan, que hablan de nosotros, que hablan de que nosotros también tenemos sexualidad infantil y que se manifiesta hoy en día en nuestra vida adulta. Pero no solo eso, también vamos a ir añadiendo, como hizo Freud, nuevos factores y nuevos conceptos a esta teoría en las próximas clases, porque esto no queda aquí, esto no finaliza aquí. Bueno, aquí teníamos algunos comentarios. Buen día, te saluda Alicia Netti desde Buenos Aires, Argentina. Hola Alicia. Dulce María Olivas, mil gracias por tu tiempo, Virginia. Esta clase está muy buenas, interesantes y necesarias. Abrazos. Laule, artística, para crear. Muy bien. Morante Díaz, saludos desde la Ciudad de México. Sí, porque hay que crear algo nuevo, hay que construir algo nuevo. Esa persona llegó al diván porque por su manera de hacer se fue enfermando. Eso que considera tonterías son precisamente lo que le han hecho enfermar. Entonces ahora hay que producir algo nuevo, y eso es la interpretación. Es una novedad para la vida de ese paciente, para su vida psíquica, que es sobre la que nosotros trabajamos. Puertas que estaban cerradas hasta ese momento, puertas mentales, se van abriendo. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Pero recordad que durante la semana podéis ir dejando vuestras preguntas tanto en este vídeo en Facebook como en el canal de YouTube, donde subiremos esta clase. Dentro de unas horas la tendréis disponible ya en el canal de YouTube. Y recordad, si queréis seguir todas las clases de este y los próximos cursos, podéis o dar me gusta aquí a esta página o suscribiros al canal de YouTube, y así os llegarán todas las novedades. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga colegiada y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Este año cumplo 20 años como psicóloga y estaré encantada de atenderles si quieren ustedes psicoanalizarse. Si es así, pueden contactar conmigo en www.virginiabaldominos.com o a través de todos los medios que tenemos de estar en contacto. Hoy en día, desde cualquier parte del mundo, podéis psicoanalizaros y podéis emprender el camino hacia vuestro inconsciente, hacia vuestro deseo. Carlos Latorre, excelente clase, muy didáctica y explicada convenientemente con palabras sencillas y entendibles para todo el mundo. Hasta el martes que viene. Gracias a ti también, Karina, y abrazos, besos, y continuamos la próxima clase. Que tengáis un excelente día. Seguimos, y no olvidéis que las cosas van más allá de lo que parecen. Empezad a escuchar y aplicar el saber psicoanalítico. Veréis cómo es todo muy diferente. Hasta la próxima.